Bienvenidos, esto es Informe Extra. Desde el año 2022, Colombia está gobernada por Gustavo Petro, un político demagogo que en su juventud militó en el M-19, una organización subversiva de izquierda extrema. Como presidente, Gustavo Petro ha asumido posturas populistas, promueve sin mucho éxito una asamblea constituyente, ha intervenido el sistema de salud y está en negociaciones de paz con el grupo terrorista más conocido como ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Asimismo, su gobierno enfrenta bastantes cuestionamientos por ejemplo, el financiamiento de la campaña que lo llevó a la presidencia. Para analizar todos estos temas nos acompaña Daniel Rijswijk, doctor en Historia y analista político del Cato Institute. Daniel, gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. No, gracias a ti. Bueno, empecemos con la figura política de Gustavo Petro. Él llega a la presidencia en el 2022, luego de haberlo intentado en el año 2010 y en el 2018, me parece. Y se convierte en el primer presidente de izquierda de Colombia. Sin embargo, él no proviene de una tradición socialdemócrata, sino que pertenece pues, a la izquierda radical de Colombia, al margen de que él se presente como un simple progresista. Daniel, ¿podrías señalarnos qué implica para Colombia que su primer presidente de izquierda sea un ex subversivo? Bueno, yo cuestionaría esa premisa de que Colombia no ha tenido presidentes de izquierda. Ernesto Samper, que fue el presidente que tuvo grandes escándalos por presuntos dineros del narcotráfico en su campaña presidencial, lo cual condujo a que Estados Unidos le quitara la visa, fue un presidente de izquierda y de hecho, pues, cuando Chávez viviera aliado de Chávez, fue presidente de UNASUR, es muy amigo de la dictadura cubana. Entonces yo creo que es netamente falso que Colombia no haya tenido presidentes de izquierda, porque solo yendo un par de décadas atrás está Ernesto Samper, que era un presidente de izquierda, claramente. En cuanto a Petro, pues sí, digamos, tal vez la novedad es que es un presidente con pasado guerrillero. En cuanto al M-19, hay que tener en cuenta que era sobre todo una guerrilla urbana. Se trataba de basar más que todo en los tupamaros de Uruguay, y en ese sentido se diferenciaba de las FARC, que era una guerrilla más tradicional marxista campesina. Mientras que el M-19 claramente eran de izquierda, pero también eran más nacionalistas, o dirían ellos bolivarianos, y se enfocaban en golpes pues, también muy sangrientos, por supuesto, como la toma del Palacio de Justicia en 1985, también varios secuestros de alto perfil y violaciones a los derechos más básicos de las personas, por supuesto, y también golpes mediáticos como robarse la espada de Simón Bolívar, robar armas de Cantón Norte, una base militar importante en Bogotá. Entonces, esta era la trayectoria de Petro, pero Petro nunca fue un líder de esta guerrilla, digamos que era más bien un mando medio, pero a través de la amnistía que se le da al M-19, que también coincide en el tiempo con la generación de una nueva constitución, la constitución del 91, por eso entra el M-19. El M-19 forma parte de la constituyente y también entra Petro al Congreso. Y ahí, digamos, ya Petro en el Congreso como congresista invita a Hugo Chávez a Bogotá, poco después de que a Hugo Chávez se le indultara en Venezuela. Y como decías, más adelante Petro lo que va a hacer es tratar de, digamos, diluir ese izquierdismo puro, y trató de usar un discurso más progresista y sobre todo ambientalista durante las elecciones de 2018 y 2022. Ahora, has señalado, digamos, la naturaleza que tenía como organización subversiva el M-19 y se suele hablar de grupos guerrilleros y de grupos terroristas. Digamos que muchas veces se evita hablar de utilizar el término terrorista, pero si bien se le conoce como una guerrilla urbana, ¿podría calificarse como una organización terrorista? ¿Cómo definirías al M-19? Sin duda, era una organización terrorista que al margen de la ley le hacía la guerra al Estado colombiano. Entonces, sin duda, era una organización terrorista. El problema es que en Colombia, pues hasta el día de hoy, durante muchas décadas, los gobiernos han decidido negociar con terroristas y eventualmente amnistiarlos, como sucedió con el M-19 y como sucedió más recientemente con las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos, pese a que una mayoría
en el 2016 rechazamos el acuerdo en un plebiscito que no se Claro. respetó. Entonces no fue solo la amnistía de los terroristas, sino también fue un acto antidemocrático, y no porque toda decisión se va a decidir por una mayoría absoluta, sino que Santos delegó la decisión a un plebiscito y luego decidió no respetarlo. Entonces eso generó grandes problemas institucionales en Colombia que hasta el día de hoy se viven, en mi opinión. Ahora, con respecto a el Partido Colombia Humana, que surge en el 2011 como el movimiento progresista, eh, digamos, ¿cuál es la narrativa y el discurso que tiene este partido político? Digamos que en su simbología están, digamos, los colores, pues, que representan el movimiento de los activistas de las minorías sexuales, tiene un corazón morado que remite a la coalición Unidas Podemos. ¿Podrías definirnos, explicarnos más o menos cuál es su postura política, digamos, la postura que tienen abiertamente? Porque en el fondo, con el perfil que tiene Gustavo Petro, podrían llevar, pues, más allá del progresismo, a ser en determinadas circunstancias, ser una organización política sumamente autoritaria en circunstancias diferentes. Pues, a ver, ese movimiento, si no estoy mal, fue el que él usó para la campaña del 2018, que se basaba en su campaña de alcaldía del 2011, que era Bogotá Humana. Y este fue, digamos, la creación de Colombia Humana, pero él ganó las elecciones del 2022 por medio de El pacto una histórico. coalición Sí. que se llama Pacto Histórico. Pero lo que mencionas de la simbología es interesante porque si tú miras el partido supuestamente de derecha en Colombia, que es el de Álvaro Uribe, también tiene un corazón. Entonces yo diría que ambos le apelan a Colombia. Le gusta, a los colombianos les gusta pensar que es el país del Sagrado Corazón, entonces creo que hay una simbología religiosa ahí también, más allá de lo que tú dices. Pero es curioso que ambos, tanto Uribe como Petro, deciden usar el corazón en su simbología política. Pero lo que mencionas de las minorías, claro, Petro, todo su discurso, porque Petro sigue siendo un marxista, lo que pasa es que él, digamos, es un marxista que ha mezclado su discurso con varios elementos del posmodernismo y sobre todo esta idea de la victimización, esta nueva jerarquía que han tratado de crear desde la academia y luego imponer en la política a través del mundo, que entre más marginado previamente y más oprimido haya sido cierto grupo, entonces más poder debe tener hoy en día en la sociedad. Entonces Petro sigue claramente ese discurso y esa ideología, y por eso él siempre trata de apoyarse en estos grupos que él llama o que él considera marginados y oprimidos. Pero obviamente es simplemente una manera en la cual él, desde la cúpula del Estado, puede oprimir a la totalidad de la sociedad. Ahora, hablemos de Francia Márquez, la vicepresidente y además ministra de Igualdad y de Equidad. ¿Cuál es el perfil de esta política y cuál es el rol que ha tenido desde estos puestos en el Estado? Pues Francia Márquez realmente se hizo conocer más bien como una activista ambiental en contra de proyectos mineros en ciertas regiones de Colombia. Fue reconocida en Europa por ello. Y cuando se lanza de candidata tiene una votación sorprendente para prácticamente todo el espectro político, porque le va muy bien y Petro decide pues usar esa votación y la nombra de candidata vicepresidencial. En un momento se pensó que Petro iba a nombrar a alguien, digamos, más de la política tradicional, considerado moderado, tal vez asociado al Partido Liberal tradicional, pero escogió a Francia Márquez y pues ganaron la elección con una muy pequeña minoría, y después se supo también que hubo mucha corrupción y tráfico de influencias durante esas elecciones, pero pues sin duda tenían toda la iniciativa y el momentum entrando a las elecciones del 2022 tras un pésimo gobierno, en mi opinión, del expresidente Iván Duque. Ahora, en julio del año pasado, Nicolás Petro, el hijo del presidente, fue detenido junto a su ex esposa, acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y también de haber financiado con dinero del narcotráfico la campaña presidencial de Gustavo Petro. Incluso el propio hijo de Petro
Nicolás Petro señaló que confesó pues, que Petro conocía el origen de este dinero. ¿Podría señalarnos en qué estado se encuentra este caso? Pues todavía está digamos, en los estrados judiciales y obviamente hay fuertes presiones políticas por parte del presidente pues porque sobre todo no lo afecte a él, pero bueno, es un tema familiar también. Pero el asunto es que, bueno, esto fue muy grave y fueron las declaraciones de la ex esposa de este señor Nicolás Petro lo que trajo toda la luz, pero es, digamos, solo un elemento dentro de todas las irregularidades de la campaña de Petro, porque después se supo también que claramente no respetaron los montos, hay unos montos que uno puede decir son arbitrarios o no, unos límites de los gastos de campaña, y claramente la campaña de Petro no reportó los ingresos que le entraron, como se supo después, por ejemplo, que el sindicato de maestros le entregó un monto de fondos que nunca se reportó. Y bueno, son varios los casos de irregularidades en esa campaña. Y lo curioso es que antes Petro, sobre todo como senador y como congresista, criticaba mucho este tipo de cosas, pero una vez en el poder, obviamente entonces ahora dice que todo es una conspiración en su contra. Vamos ahora a una pausa, Daniel, y regresamos para analizar los cargos que ha presentado el Consejo Nacional Electoral en contra de Gustavo Petro. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Colombia, acompañados por Daniel Reisbeck, doctor en Historia y analista político del Cato Institute. Daniel, en el bloque anterior estábamos conversando de el caso del hijo de Gustavo Petro que se relaciona con el financiamiento de su campaña, pero al margen de este caso, en octubre de este año, con motivo de parece que las irregularidades del financiamiento, el Consejo Nacional Electoral de Colombia también inició una investigación contra Gustavo Petro. Sin embargo, teniendo en cuenta que este tribunal no puede dictar prisión contra Gustavo Petro, ¿cuál es el objetivo o hacia dónde se dirige este proceso? Claro, ahí el problema es que, a diferencia de Perú, por ejemplo, en Colombia los presidentes no caen. No cayó Samper con el caso que mencioné, influencia del narcotráfico en la campaña, y Petro seguramente tampoco caerá pese a todas esas irregularidades de su campaña, tampoco cayó Santos después de perder el plebiscito. Entonces, lo que sucede según la Constitución es que hay un juicio político en el Congreso, pero el presidente normalmente cuando sucede esto se asegura de contar con mayorías parlamentarias, muy frecuentemente repartiendo favores y burocracia para asegurarse de que no haya una mayoría en su contra. Y pues es muy poco probable, en mi opinión, de que todo esto, pese a las claras irregularidades, conduzca a que Petro tenga que renunciar a la presidencia, por ejemplo. Pero pues claramente sí se está ejerciendo presión política sobre él, lo cual me parece que es plenamente debido. Ahora, con motivo pues, de estas investigaciones y de estos procesos, Gustavo Petro habla de un intento de golpe de Estado. ¿Cómo ves este tipo de declaraciones y posicionamientos? Es lo que mencioné antes de que Petro siempre no solamente está tratando de promover eh, lo que él considera que son los grupos de víctimas en la sociedad, sino que él constantemente se trata de representar como una víctima de todo lo demás, de todo el establecimiento político. Entonces, cuando era alcalde de Bogotá, como mencionamos, hizo una pésima gestión en una ocasión con las basuras, que de hecho causó una crisis sanitaria en Bogotá por tratar de estatizar el sistema de recolección de basuras que funcionaba bastante bien hasta que él básicamente lo estropeó y eso causó una crisis sanitaria, por lo cual fue inhabilitado en su momento. Y Petro utilizó eso para presentar demandas en Washington, decir que estaban violando sus derechos políticos fundamentales. Y de hecho ahí es cuando Petro realmente demuestra sus fortalezas políticas, que es siempre presentarse como una víctima ante un establecimiento que no lo deja gobernar,
cuando en realidad, pues la mayoría de las veces, como el caso del financiamiento de la campaña, como el caso de las basuras, fueron, digamos, claros errores tanto de él como de su campaña. Pero él siempre se está tratando de presentar como una víctima. En ese sentido no hay nada nuevo. Ahora, hay un tema bastante sensible en Colombia que es el caso de los falsos positivos, que es este caso consistente en que se llevó a miles de jóvenes a zonas alejadas y se les ejecutó haciéndolos pasar por terroristas para aumentar la estadística de bajas por parte de las Fuerzas Armadas que se beneficiaban con pues, ascensos y otras cuestiones que los posicionaban mejor pues, en sus rangos, ¿no? Ascensos. ¿No? Entonces, hay un congresista, Miguel Polo Polo, que viene cuestionando el tema de los falsos positivos. ¿Podría señalarnos cuáles son los principales cuestionamientos al caso de los falsos positivos y los cuestionamientos a las acusaciones de Miguel Polo Polo? Claro, pues primero que todo hay que aclarar que este caso, pues obviamente lamentable y muy condenable todo lo de los falsos positivos y surge de una serie de incentivos claramente perversos dentro de algo mucho mayor que era el asedio terrorista de las FARC contra el Estado colombiano y era un intento del Estado colombiano, en las Fuerzas Armadas, de realmente recuperar la seguridad que en buena medida se logró, pero esto pues definitivamente fue un episodio lamentable. Sin embargo, el debate ahora gira alrededor de esta cifra de los 6.402 que sacó la izquierda hace relativamente pocos años y la llevan, digamos, martillando ante la opinión pública. Y el congresista Miguel Polo Polo, según lo que yo entiendo, simplemente está cuestionando de dónde salió esa cifra y le está pidiendo a la gente, sobre todo los políticos y congresistas que la usan constantemente, que simplemente presenten sus pruebas de que esta cifra sí es verídica. Y eso es básicamente lo que ha causado el debate, porque, pues por un lado, está la izquierda más radical asegurando que la cifra es verídica y por otro lado está Miguel Polo Polo simplemente pidiéndoles que demuestren cuál es la evidencia detrás de la cifra, pero obviamente a la izquierda no le gusta ningún tipo de cuestionamiento de este tipo. Ahora, con respecto a las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán, que es el jefe negociador, me parece, del ELN, ha señalado que no tiene interés en llegar a la paz o firmar la paz con este gobierno, que buscaría hacerlo con el siguiente. Y además de esto, teniendo el antecedente de las negociaciones que condujeron a la paz con las FARC en el año 2016 y que tras esto surgieron disidencias, ¿cuál es el sentido y a dónde conducirían pues estas negociaciones? Con el ELN, con el Bueno, yo ELN. diría que lo de las disidencias de las FARC es un eufemismo, porque durante la misma negociación de las FARC hubo varios frentes, algunos de los más fuertes militarmente, que simplemente se rehusaron a ser parte del acuerdo. Entonces, cuando se dice que hubo una paz con las FARC, realmente no hubo una paz, simplemente se desmovilizó una parte y a los cabecillas les dieron todo tipo de privilegios, incluyendo curules en el Congreso, mientras que buena parte se quedó haciendo lo que siempre hacía, que era terrorismo, secuestros, narcotráfico y demás. Entonces nunca hubo paz con las FARC y con el ELN tampoco. La ha habido ni va a haber, porque de nuevo es un grupo terrorista, es una guerrilla que se creó en los 60 con inspiración e influencia cubana de Fidel Castro y todavía está ahí, también está desde hace varias décadas completamente inmiscuida en el negocio del narcotráfico. De hecho, en muchas zonas de Colombia se están disputando territorio con las mismas FARC. Entonces realmente es lo mismo de siempre y esta táctica de empezar a negociar con un gobierno, no avanzar, aunque realmente decir que negoció con Petro también sería poco exacto, porque normalmente cuando uno negocia, uno tendría que estar en posiciones antagónicas, mientras que Petro ideológicamente básicamente está de la misma posición que el ELN. Entonces, simplemente decir que van a querer negociar con el próximo gobierno es algo que se ha hecho tradicionalmente, que han hecho tradicionalmente las guerrillas, y el error de nuevo es empezar a dialogar con ellas en primer lugar, cuando la primera condición, si es que va a haber algún diálogo, es que se rindan sin ninguna condición. Ahora, y además llama la atención que tengan como Estado mediador a la dictadura venezolana, tal y como me parece que se usó como mediadores a los dirigentes de la dictadura cubana en el caso de las FARC. Bueno, Daniel, vamos No, ahora... y no solo eso,
No Dime, solo eso, sino que negociaron en La Habana. Es decir, además, el gobierno colombiano estaba jugando de visitante sí, sí, sí. en La Habana con las FARC como locales. Es Vamos, absurdo. Daniel, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Perfecto. Seguimos en Informe Extra analizando la situación política de Colombia acompañados por Daniel Raisek, historiador y analista político del Cato Institute. Daniel, en Colombia se han estado dando manifestaciones con motivo de la intervención del gobierno de Gustavo Petro en el sistema de salud. ¿Podrías contextualizarnos este conflicto? Pues básicamente Colombia ha tenido un sistema mixto de salud donde hay dos pilares, uno contributivo y uno subsidiado, y básicamente la cobertura era cercana al 100%, pero sí dependía en buena medida del régimen subsidiado, es decir, que el gobierno, el Estado, tenía que hacer giros y lo hacía a través de intermediarios, sobre todo en el sector de seguros, y Petro, dada su ideología marxista, izquierdista, está en contra de cualquier involucración del sector privado, ya sea en salud o en educación o en cualquier otra área de ese tipo de servicios. Entonces, Petro simplemente lo que hizo fue, bueno, trató de pasar una reforma a la salud, pero más allá de eso simplemente dejó de girar dinero a esos intermediarios dentro del sistema y el sistema poco a poco pues prácticamente va colapsando porque sí dependía en buena medida de este dinero del Estado y pues en muchos casos se ha visto que el sistema de salud depende del lugar, depende de los fondos, pero prácticamente está en crisis y el próximo gobierno, si es que todo va en orden y hay elecciones y se posiciona un nuevo gobierno en el 2026, va a tener un gran problema en sus manos para tratar de recuperar el sistema que, digamos, pese a sus problemas de financiación, sí funcionaba bastante bien para un país, sobre todo para un país en vía de desarrollo como Colombia. Daniel, en más de una ocasión Gustavo Petro ha manifestado sus intenciones de convocar una asamblea constituyente al margen de que por la coyuntura actual esto sea difícil. Sin embargo, ¿qué tan peligroso verías que un personaje con su perfil pudiera conseguir este objetivo? Pues es muy peligroso el solo hecho de que amenace con llevar a cabo una asamblea constituyente. El tema es que la constitución actual sí permite convocar una asamblea constituyente, pero requiere una serie de pasos. Entonces, tendría que primero aprobarlo el Congreso, lo tendría que aprobar la Corte Constitucional, luego tendría que ir a un plebiscito para que una mayoría decida si sí quiere o no quiere la constituyente, y solo después de eso se podría elegir a una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual fuera de que no tiene la fuerza política, seguramente no en el Congreso y tampoco entre los votantes, y seguramente tampoco tendría la aprobación de la Corte, Petro a estas alturas ya no tiene el tiempo para llevar a cabo una reforma de este tipo. Entonces, él lo que ha hecho en varias ocasiones es amenazar con que no quiere hacer una reforma constituyente a través de la vía institucional, sino la quiere hacer con lo que él llama el pueblo, y para él el pueblo es simplemente la gente que lo apoya a él, aunque no pasa del 30, máximo 35% en la mayoría de encuestas. Pero entonces él está amenazando con, según lo que yo entiendo, es lo que pensaba hacer, no sé si todavía es el caso, es convocar una serie de cabildos a través del país y denominarlos el pueblo, y si ellos aprobaban, que seguramente los iba a escoger a dedo y lo iban a aprobar, iba a poder decir que el pueblo estaba aprobando una constituyente a su medida, y él dijo varios de los elementos que iba a tener, y pues era una constituyente completamente estatista, mucho más aún de lo que ya tiene Colombia. Bueno, lo que señalas es sumamente preocupante porque evidencia pues que no es un mandatario que se posicione del lado de la defensa del Estado de Derecho. Y más aún,
el camino al que iría el país con una constitución, no solamente con la constituyente, sino con la constitución que se establecería a través del petrismo y con los constituyentes que serían elegidos y, como tú señalas, denominados el pueblo, sería pues un resultado nefasto no solamente para la economía, sino para las libertades civiles y políticas de los colombianos. Bueno, Daniel, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Oh, muchas gracias, un placer como siempre. Gracias a ti. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.